El aire en el condado no olía a pan recién horneado ni a tierra húmeda, sino a ceniza vieja y miedo contenido. La luz del sol era un recuerdo distante, filtrada por una perpetua neblina que se cernía como un sudario gris sobre las colinas. Este no era el condado de los cuentos de cuna, sino un purgatorio verde, silencioso, donde la risa había muerto hace mucho y solo quedaban los ecos helados de un horror que se arrastraba. Frodo Bolsón, el pequeño y desafortunado portador, no llevaba el anillo único, el anillo lo llevaba a él, una argolla de oro simple que latía con una malicia cósmica en el bolsillo de su chaleco. No era un tesoro, sino un tumor, alimentándose de su paz y sembrando en su mente visiones de una oscuridad tan profunda que hacía de la muerte una promesa dulce y bienvenida. Todo comenzó con el susurro. Un zumbido apenas perceptible que resonaba en la madera de su casa, en el agua de su pozo, en el tuétano de sus huesos. Al principio, pensó que era el viento, o quizás el vino de la comarca, pero pronto supo la verdad. Era la voz de Sauron, no un grito de guerra, sino un arrullo, una nana sombría que prometía poder y olvido, paz y dominio. Frodo se despertaba gritando, no por pesadillas, sino por la realidad de las visiones que el anillo le regalaba, el ojo, ardiendo no con fuego, sino con un odio consciente, pulsando como un corazón enfermo en una torre de sombra. Y detrás del ojo, las formas. No eran orcos ni trasgos, sino algo peor. Los Nazgûl. Caballeros de una pesadilla eterna, sus cuerpos corrompidos y esclavizados por la voluntad de Sauron a través de los 9 anillos de poder. En esta versión de la historia, no eran sombras a caballo, sino entidades tangibles de terror puro. El anillo de Frodo, al sentir a sus maestros acercarse, no lo protegía, lo marcaba. Una mancha negra se extendía desde su dedo, subiendo por su brazo, una gangrena espiritual que lo petrificaba. La primera noche que los escuchó, no fue un chillido, sino el sonido de la ausencia. El croar de las ranas se detuvo. El viento se acalló. El único sonido era el golpeteo de la sangre en sus oídos. Luego, el caballo negro. No una bestia, sino una forma hecha de noche, sus ojos 2 agujeros incandescentes. El Nazgûl que lo montaba no vestía túnica, su forma era una silueta de huesos y armadura corroída, un efluvio de frío sobrenatural que hacía que el aliento de Frodo se congelara antes de entrar en sus pulmones. En la taberna del Pony Pisador, la escena no fue de alivio, sino de paranoia. Los rostros de los hobbits, usualmente gordos y sonrientes, eran ahora máscaras de desconfianza y miedo. Frodo sentía el anillo tirando de él, susurrando secretos, incitándolo a mostrarlo. Cuando se le cayó, no hubo un momento de silencio, sino un rugido ahogado del metal al golpear la madera. Al ponérselo, la invisibilidad no era una bendición, era una tortura. Dejó de existir en el mundo físico y fue arrojado al mundo espectral. Allí, el tiempo se estiró en una agonía lenta. Vio la verdadera forma de Bárbol, un árbol gritando de dolor, y la de los elfos, espectros de belleza helada, prisioneros de una inmortalidad que ya no deseaban. El Nazgûl lo vio. No con ojos, sino con la maldad del anillo que lo atraía como un faro en la niebla. El grito del espectro del anillo no era un sonido para el oído, sino un pinchazo en el alma. Una aguja invisible de hielo negro que buscaba reventar su voluntad. Frodo se quedó paralizado, incapaz de moverse, el anillo ardiendo como carbón contra su pecho. La mano enguantada en hierro del Nazgûl se extendió, sus dedos huesudos. No buscaba el anillo, buscaba a Frodo. Buscaba su vida, su alma, para hacer de él un esclavo, un noveno. La huida hacia Rivendell no fue una aventura, sino una pesadilla constante. Sam, Merry y Pippin no eran amigos leales, eran rehenes del miedo de Frodo. Él no los guiaba, los arrastraba, el terror volviéndolo egoísta, mezquino. Cada sombra era un Nazgûl, cada sonido el preludio de su chillido. En la cima de los vientos, la herida de la hoja de Morgul no era solo física. El fragmento que quedó dentro de él no se acercaba a su corazón, sino a su mente, inyectando veneno,
duda, la dulce tentación de rendirse y abrazar la oscuridad. Aragorn era una figura sombría, un protector reacio, cuyos ojos reflejaban la locura que veía crecer en Frodo. En Rivendell no hubo curación. Elrond, el sabio elfo, solo pudo ralentizar la infección. En la reunión del consejo, los debates sobre qué hacer con el anillo se convirtieron en acusaciones, en gritos desesperados. La Compañía del Anillo no se formó por nobleza, sino por un sorteo cruel. Se convirtieron en guardianes de una bomba, caminando hacia un destino que sabían fatal. Boromir, el hombre de Gondor, no sucumbió a la tentación, sucumbió a la desesperación. Su intento de tomar el anillo no fue por poder, sino por ponerle fin al tormento, de salvar a la Tierra Media de la agonía lenta que el anillo prometía. Frodo lo vio, y en lugar de compasión, sintió una rabia helada, el anillo exigiendo protegerse, eliminando la única cosa que Boromir quería, la paz. La caída de Gandalf en Moria no fue una pérdida heroica. Fue un acto de desesperación. El Istari, el sabio, sucumbió al terror que emanaba del Balrog, una criatura de sombra y fuego que no era un demonio, sino una manifestación del mal primordial. La voz que susurró a Gandalf no fue de desafío, sino de rendición. Él no cayó al abismo, se arrojó, buscando el olvido. La travesía de Frodo y Sam después de la disolución de la compañía es un descenso a la locura. Gollum, el ser patético, es la viva imagen de lo que les espera. Sus ojos amarillos brillan con una avaricia enferma, su mente destrozada, un eco del poder destructivo del anillo. Frodo y Sam no lo dominan, se infectan de él. El hambre, la sed y el miedo los convierten en sombras de los hobbits que fueron. Al llegar a Mordor, el paisaje es el interior de una mente enferma. Los cielos rojos, la tierra agrietada, el olor a azufre y metal caliente. No hay esperanza en la marcha, solo la inercia de la fatalidad. El anillo no se hace más pesado, se hace más parte de Frodo. En el Monte del Destino, el clímax no es un momento de heroísmo. Frodo llega al borde, exhausto, destruido, el anillo tan incrustado en su carne que quitarlo le arrancaría el alma. Al mirar al fuego, el anillo le revela su verdad final, no quiere ser destruido, quiere ser reclamado. Y Frodo, el pequeño hobbit, sucumbe. No grita, no se glorifica. Simplemente se sienta en el borde del abismo y se coloca el anillo en el dedo. En ese instante, el mundo espectral se abre de nuevo para él. Ve a Sauron, no un ser físico, sino una presencia que inunda la tierra. El ojo se gira hacia Frodo. Pero no con ira, con satisfacción. Frodo no es un héroe que fracasa, es un objeto que es recuperado. El anillo no le da poder, lo disuelve. Su cuerpo, aunque visible por un momento, se desvanece en una neblina de desesperación. El anillo cae al suelo de piedra. Sauron ríe. Un sonido que no es un trueno, sino el susurro seco de incontables almas siendo trituradas. Sam, el leal amigo, ve el horror. Pero el horror más grande no es la resurrección de Sauron, es la certeza. Sabe que no hay vuelta atrás, que no hay refugio. Intenta correr, pero las sombras de los Nazgûl ya están sobre él, sus monturas hechas de noche, sus manos extendidas no para matarlo, sino para hacerlo prisionero, un juguete para el nuevo Señor Oscuro. La historia no termina con una batalla épica, sino con el silencio. El grito de Sam se ahoga, no en el fuego, sino en el olvido. El anillo es reclamado. Sauron domina. Y la Tierra Media no se enfrenta a un nuevo conflicto, sino a una paz eterna y terrible, la paz de la total subyugación. La última imagen es el condado, no quemado, sino invadido. Las cuevas Hobbit están ocupadas por orcos que comen sin alegría, sus rostros sombríos. Los campos están secos, el cielo gris. Los pocos hobbits que quedan se miran entre sí con ojos vacíos, esperando la noche, porque en la noche, el aire se llena del zumbido, del susurro constante de la voz de Sauron, una voz que no ordena, sino que simplemente está, una presencia constante,
eterna, el eco de un mal que ha triunfado sin dejar espacio para la esperanza. El anillo es seguro. La sombra ha caído. Y ya no hay canción, solo el silencio del miedo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.